cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estamos abordando algunos temas en este libro en las epístolas pastorales, que son temas muy relevantes. Ya hemos hablado de varios de ellos y hoy vamos a terminar este tema, espero terminarlo esta noche, sobre el dinero. Hermanos, un problema serio que nosotros tenemos es el dinero. Y te cuento, la Biblia habla más de dinero que de la oración, la Biblia habla más de dinero que de la iglesia, la Biblia habla más de dinero que de muchos temas que nosotros consideramos como espirituales. Pero Dios, conociendo nuestro corazón, queridos hermanos, Él nos enseña cómo nosotros tenemos que manejar las finanzas. Mira, nada puede causarnos tantos dolores de cabeza, tantos problemas como el mal manejo de nuestro dinero. Y ya vimos lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos nosotros que aprender a sacar de nuestro corazón todo el dinero. Hermano, nada de dinero debe vivir en tu corazón. Nada de lo material debe estar viviendo en tu corazón. Hay que sacar todo eso de ahí. La avaricia, la codicia, el amor al dinero, sácalo de ahí. Porque te va a causar problemas. Te va a causar problemas. Este es un problema que tenemos que aprender a manejarlo. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. Que en vez de que ahí haya amor al dinero, que haya un amor a Cristo. Acuérdate cuál es el primer y gran mandamiento de la ley. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 22. Cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué amor debe llenar tu corazón? El amor a Dios. El amor a Dios. Yo les dije, el dinero tiene un espacio y es una necesidad en nuestra vida, pero no es lo más importante. No es lo más importante. No nos dejemos arrastrar por este mundo pecaminoso. Acuérdate de lo que hemos hablado. Dijimos el peligro de enseñar lo que no enseña la Biblia. Y este es un problema en muchos púlpitos de muchas religiones en este tiempo. Y hablo más de religiones, hermanos, porque presiento yo en mi observación, he llegado a la conclusión que muchos de estos grupos no son iglesias, son religiones, son sectas falsas, donde todo lo que se predica, todo lo que enseña es dinero, es dinero, es dinero, es dinero, es prosperidad. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña el dinero de esa forma, pero también vimos cuál debe ser la mejor ganancia que tienen los hijos de Dios. Es la piedad acompañada de contentamiento. Es la mejor ganancia que todos nosotros podemos alcanzar. Luego vimos las razones por las cuales evitar la avaricia o el amor al dinero. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. El amor al dinero causa mucho dolor, frustración, perdición. ¿Sabes qué? Hubo un pensador llamado Publio Ciro. Y escucha lo que dijo este caballero. Me gustó mucho su pensamiento. Dice, al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas. ¿Te das cuenta? Dijo este caballero, al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas. Porque aunque tú tengas lo que tienes, si en tu corazón hay avaricia, hay amor al dinero, nunca vas a estar satisfecho y nunca vas a poder disfrutar lo que Dios te ha dado. Ahora, el amor al dinero también la Biblia nos explicó que es la raíz de todos los males. Y por eso el mandato del Señor para todos nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Huye de estas cosas. Huye, escápate, no te dejes atrapar por ellas. Ahora yo quiero que miremos la actitud de los siervos de Dios hacia el dinero.
lo malo y lo bueno, lo malo y lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Y especialmente los siervos de Dios. Y cuando siervos de Dios, estoy hablando de pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, pero también de todos los siervos que creemos que somos siervos de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que hay cosas malas que tenemos que evitar, pero hay cosas buenas en cuanto al manejo de nuestro dinero como pastores. Yo quiero que tú mires entonces que el siervo de Dios que esté en el ministerio, todos los que estamos trabajando en la obra de Dios, estamos también expuestos a esto, hermanos. Yo, Manuel Puerto, tengo que luchar en tener un corazón limpio, en tener un corazón que no sea capturado por el amor al dinero. ¿A quién no le gustan las cosas buenas? ¿A quién no le gusta subirse a un avión e irse a pasear al mundo entero? ¿A quién no le gusta tener la mejor casa, el mejor carro? Porque eso es muy atractivo. Eso es muy atractivo. Pero en ese punto nosotros tenemos también, hermanos, que tener mucho cuidado. Cicerón, que fue un gran filósofo romano, dijo lo siguiente: si quieres destruir la avaricia de tu corazón, si quieres destruir la avaricia de tu corazón, debes destruir el lujo o el deseo de los lujos, porque el lujo es el padre de la avaricia. Interesante, ¿no es cierto? Dice este caballero, si quieres destruir la avaricia, debes destruir el lujo, porque el lujo es el padre de la avaricia. Interesante. Hermanos queridos, nosotros, como siervos de Dios, también luchamos con eso. También luchamos. Y yo te voy a decir una cosa, lo dije anoche en una reflexión que estaba dando, un mensaje que estaba predicando. No hay nadie más capacitado para manipular y sacar dinero que los pastores. Tenemos una capacidad para sacarle dinero a la gente. Porque la gente nos cree. Porque la gente cree en su pastor. Y yo lo digo y lo dije anoche también. Mire, hermanos, si yo en este momento me pongo a llorar aquí y les digo, hermanos, miren, yo tengo una necesidad económica, aunque sea un lempira a cada uno de ustedes, yo sé que estaría dispuesto a darme. Aunque sea un lempira. No hay personas más fáciles de usar la manipulación para sacar dinero que los pastores. Porque la gente cree. La gente nunca va a pensar que su pastor lo está timando, lo está extorsionando, le está mintiendo. Por tanto, nosotros debemos de cuidar eso. Debemos de cuidar eso. Un corazón limpio. Y por eso yo quiero que ustedes miren conmigo algunos pasajes de la palabra de Dios. Miren conmigo, por favor, en 1 Timoteo capítulo 3. Dice así: palabra fiel. Ya hablamos de esto. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, es bueno, buen trabajo quiere. La palabra obra aquí es trabajo. En otras palabras, y el domingo voy a hablar de esto, hermanos. Ser pastor, anciano o obispo de la iglesia no es tener un puesto, es tener un trabajo. La Biblia dice que el que quiere estar arriba tiene que servir. Eso Jesús lo dijo muchas veces a sus discípulos. Ahora, mira el versículo 2, pero, conjunción adversativa, dice, mire, de desear a poder, hay un mundo de distancia. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas.
1 Timoteo 3:3. Lo malo en el ministerio es ser movido intencionalmente por el deseo de tener dinero y usar el ministerio, como dice Pablo aquí más adelante en el capítulo 6, dice que muchos usan la piedad como fuente de ganancia. Versículo número 6:5, 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es lo malo en esto, hermanos? Es ser motivados o movidos por sacarle el dinero a la gente, por hacernos ricos en el ministerio. Mira lo que dice el verso 8, 1 Timoteo 3:8. Los diáconos, o sea, ya está hablando de otro grupo de líderes de la iglesia, o los servidores de la iglesia. Asimismo quiere decir, de la misma forma que los ancianos o los pastores también tienen requisitos que llenar, ellos también. ¿Y qué dice? Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Te das cuenta? No debemos en ningún área del ministerio. Tú puedes ser líder del movimiento de mujeres, del club bíblico, de virtuosas, de trascendentes, maestro de escuela dominical, diácono, anciano, pastor, lo que sea. No debes ser movido a esos cargos por ver cómo te agencias de dinero. Sabes que hemos tenido problemas serios. La vez pasada tuve un problema con una señora porque hacía que se desaparecieran las ofrendas de la iglesia. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. El dinero que viene a la iglesia es un dinero santo. Y como decía, y como yo lo digo, no solamente tenemos que manejarlo con las puras manos, sino con las manos puras. No podemos estar abusando y tocando esos dineros, que la gente los da con mucho amor para el Señor. No podemos nosotros, hermanos, tocar esto. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Mira Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito 1:7. Dice la palabra del Señor así. Tito 1:7. Dice, siempre hablando de los ancianos, porque es necesario. Ahora, mira esto. No es optativo. No es un consejo. Cuando dice es necesario, ¿sabe lo que está diciendo Pablo aquí o la palabra de Dios? Es imperativo. O como dice el dicho popular, un sine qua non. ¿Qué dice? Es necesario, estoy leyendo Tito 1:7, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dice que nosotros somos administradores. En el área que tú estás administrando un área del ministerio del Señor. ¿Y qué dice? No soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, y otra vez recalca, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué es lo malo, hermano? Es ser movido por el amor al dinero. Es ser motivado por el dinero para estar en el ministerio, por eso. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 4. Segunda de Timoteo 2:4. El apóstol Pablo dice, mira cómo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo dice, si estamos en el ministerio, Dios quiere que nosotros no estemos enredados en los negocios de la vida, porque nosotros estamos en los negocios del Rey. Nuestro trabajo es la predicación de la palabra, el pastorear la grey de Dios, el cuidar la grey de Dios, el cuidar la grey de Dios. Ese es el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, debemos de entender, mis queridos hermanos, que nosotros estamos aquí delante de Dios
Y aunque es imperativo que tengamos un salario, y eso es lo que vamos a ver en este momento, lo malo es ser movidos por la avaricia. Ahora, yo les estoy diciendo, estamos viendo este punto, la actitud de los siervos de Dios hacia el dinero, lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo malo? Estar en el ministerio por dinero, por motivaciones completamente equivocadas. Pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que cada siervo de Dios tenga un salario digno, tenga un salario digno, donde este siervo de Dios pueda llenar sus necesidades a través de lo que los hermanos ofrendan. Pero cuando hablamos de un salario digno, hermanos, no estamos pensando nosotros en que nosotros como siervos de Dios tenemos que ser una élite millonaria, sino vivir de acuerdo a lo que es, voy a usar esta frase yo, una media de nuestra iglesia, digamos. ¿Ah? Mire, hermano, no sé cómo algunos pastores o siervos de Dios pueden pensar que están tomando el dinero de las ofrendas de hermanos que dan con gran esfuerzo y amor al Señor para vivir como millonarios. Eso no lo puedo entender. Yo creo que nosotros debemos de cuidarnos de vivir de una manera ecuánime, de una manera que no sea ostentosa. Debemos aprender a ser como Jesús. El Señor vivió de la manera más sencilla que ustedes puedan pensar. El Señor no se cargó con una pesada maleta de cosas materiales. A veces nosotros queremos tenerlo todo en la vida y eso no se puede, hermanos. Y como siervos de Dios, tenemos que tener una forma modesta de vivir, una forma modesta. Yo quiero que ustedes miren conmigo entonces, comenzando con el Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Mateo, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, lo que el Señor enseñó a sus discípulos. Bueno, antes de ir a Mateo, quiero que vayamos a Lucas 8. Mire lo que dice Lucas 8, para que usted se dé cuenta que eso está aquí en la Escritura. Dice Lucas capítulo 8, voy a leer el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y con él los 12. Ahora, Jesús no solamente iba solo, ¿se dan cuenta? Eran 12 bocas más que había que sustentar y mantener. 12 hombres. Y hermanos, eran hombres que comían. ¿Mm? Y comían. Sólido, fuerte. ¿Ah? ¿Y Jesús en qué andaba? Predicando. La pregunta es, ¿y cómo se sostenían? Mira el versículo 2. Estoy leyendo Lucas 8:2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, probablemente esta señora tenía mucho dinero, y Susana, y muchas otras le servían con sus bienes. ¿De qué vivía Jesús, hermanos? De las ofrendas que le daban sus amigos, de las invitaciones que le hacían. Dice que muchas mujeres de estas, que algunas de ellas eran muy potentadas, esposas de hombres de mucho dinero, dice que le servían a Jesús con sus bienes. Y Jesús no le daba pena. Le daban una ofrenda, él la recibía. Se la daba a Judas y Judas la metía en la bolsa. Después Judas sacaba un poco y se lo metía en la bolsa izquierda, pero ese era el problema de Judas. ¿Cuál es el punto? Jesús vivió por fe, recibiendo ofrendas de muchas personas, ayuda económica de muchas personas para sostener su ministerio.
Luego viene el apóstol Pablo. Lo voy a poner a él como un ejemplo. Pablo, yo creo que es un equilibrio en lo que nosotros podemos imaginar. Ahora, acuérdense ustedes que Pablo era plantador de iglesias. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, no había una iglesia que lo recibiera. Él iba a plantar una iglesia. Y entonces, cuando él no tenía dinero en esa ciudad, entonces él trabajaba y hacía tiendas. Pero cuando él recibía ofrendas, él dejaba de hacer tiendas y se ponía a predicar el evangelio. Y en otro punto aquí, hermanos, importante de recalcar que Pablo tampoco andaba solo nunca. Un buen grupo de hombres andaba con él, sus discípulos, a quienes él a veces mandaba a algunos otros lugares para predicar el evangelio. Pero ¿cuál fue uno de los puntos de Pablo? Vaya conmigo a Filipenses 4, por favor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice la palabra del Señor así. Filipenses capítulo 4. La escritura nos dice así. Versículo 10. Pablo estaba preso en Roma y la iglesia de Filipo le mandó una ofrenda a Pablo. Y mire cómo dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo dice, vaya hombre, se acordaron de mí otra vez. Y esta ofrenda fue generosa. Mire cómo dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ahora mire lo que le dice el apóstol acá. Hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, mire aquí, este punto es clave. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo dice, ustedes filipenses me han sostenido una y otra vez. Mire cómo dice, versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo dice, ustedes me sostuvieron varias veces en muchos lugares donde yo estaba predicando, ahí me llegaban sus ofrendas. Y el apóstol Pablo, hermanos, siempre estuvo contento. Y mire ahora lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 5, por favor. Vamos ahí porque quiero que miremos lo que nos enseña la escritura. Ya vimos que, por un lado, Pablo dice que la motivación de un siervo de Dios a ningún nivel, o voy a decirlo al contrario, a todo nivel en la iglesia, pastores, diáconos, ancianos, líderes de jóvenes, líderes de mujeres, líderes de club bíblico, líderes de maestros, de todos los que trabajamos en la iglesia, debemos estar motivados y movidos por el amor a Cristo. Y por eso dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Nunca nosotros debemos de ser movidos por amor al dinero, por ver qué sacamos. Dice, pongan eso a un lado, que esa no sea su motivación. Eso es malo. Lo bueno es que haya en la iglesia suficiente para el sostén de la obra del Señor. Ahora, fíjate que es interesante esto, hermano. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no hay una instrucción suficientemente clara de cómo se debe sostener la obra. Quiero ser suficientemente honesto. Se habla de ofrenda, pero claro, un mandato donde se instituya no está claro. Pero siempre una de las cosas que yo he pensado, y es mi conclusión, es que muchas cosas que venían desde el Antiguo Testamento se introdujeron a la iglesia como algo normal. Y en el Antiguo Testamento, la gente daba sus diezmos y ofrendas para sostener todo el trabajo de los levitas, los sacerdotes y todo el templo, todo lo que requería eso. Era un aparato religioso enorme. Pero como ellos ya estaban tan acostumbrados,
Entonces, ¿qué? Eso entró así a la iglesia como algo normal. Por eso en el libro de Hechos dice que la gente vendía sus propiedades y traía el dinero y lo ponía a los pies de los apóstoles. Ellos se encargaban de administrar esto. Dice que no habían necesitados en la iglesia. Por tanto, es mi opinión muy particular que esto fue metido a la iglesia de una forma tan normal que no hubo necesidad de legislarlo. Pero la iglesia tiene que ser sostenida única y exclusivamente por los diezmos y las ofrendas que damos los miembros de la iglesia. En la iglesia no se deben de hacer rifas, eso de andar haciendo sopas de mondongo, eso de andar vendiendo, hay iglesias que hasta bingos hacen. ¿Ah? Hermano, eso no puede ser, eso no puede ser. La iglesia debe ser sostenida por el apoyo económico de cada uno de sus miembros. Yo quiero enseñarles algunos pasajes de la Escritura. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 5. Voy a leer para ustedes versículos 17 y 18. 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos o pastores, también se les llama obispos, de esto vamos a hablar el domingo. Mire cómo dice, que gobiernan bien, hermanos, los encargados de dirigir la iglesia son los pastores, pero siempre es en plural, porque los pastores son los ancianos de la iglesia. Puede ser que uno coordine el grupo pastoral, pero no es un mandamás. Una sola persona que gobierna, que hace que solo él tiene su firma ahí y solo él sabe en qué se gasta el dinero de la iglesia. Eso no puede ser. El apóstol Pablo, lea usted 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Cuando Pablo está recogiendo una ofrenda para los santos de Jerusalén, en 2 Corintios 8 y 9, Pablo dice, mire, tal hermano va a ir conmigo, el otro hermano, y va a ir Timoteo, y va a ir Tito, y voy a ir yo. Pablo dice, entre todos estamos manejando esto, porque eso es delicado. Dice Pablo ahí, queremos hacer las cosas santamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de ustedes. Como decía un maestro mío en el seminario, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y no hagas cosas malas que parezcan buenas. Eso no puede ser. Puede ser que esta persona esté manejando bien los fondos de la iglesia, pero está dejando ideas pecaminosas. ¿Y por qué solo él firma? ¿Y qué hace el dinero? ¿Y cómo sabemos que lo está gastando bien? Es un cuerpo pastoral. Mire, hermanos, Manuel Puerto, yo como pastor de la iglesia, estamos nada más recibiendo informes, viendo cómo están las cuentas, pero hay un grupo de hermanos que manejan esto. Así que yo quiero animarles para que ustedes puedan ofrendar a la iglesia con toda liberalidad. Pero mira cómo dice aquí entonces. Dice, los ancianos, versículo número 17, que gobiernan bien, un grupo, un cuerpo pastoral, que cumplan los requisitos del capítulo 3. Estos ancianos son los mismos del capítulo 3. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Hermano, doble honor aquí no es darles una doble felicitación, es darles un salario digno. Mire cómo dice el versículo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo número 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Lo que nosotros estamos diciendo acá es claramente que aquí la palabra de Dios está hablando de un salario digno para una persona que está en el ministerio. Estamos hablando de un salario que realmente pueda sustentar las necesidades de la persona. Mira lo que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 9. Este capítulo es interesantísimo. 1 Corintios capítulo 9. Ve conmigo, por favor, ahí. Porque Pablo ahí en las pastorales aclara muy bien esta situación. Dice que los ancianos que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos por dignos de doble honor. No es que usted le va a dar una doble palmadita, no, es que la iglesia le debe dar un salario digno a esa persona. Ahora mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9.
Voy a comenzar con el verso número 3, porque Pablo está hablando de su situación muy particular, pero luego lo aplica a todos los siervos de Dios. Dice así la Santa Escritura, 1 Corintios capítulo 9, verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. Ya en el primer siglo, ya la iglesia acusaba a Pablo. Esta iglesia le causó mucho dolor de cabeza a Pablo. Y mira cómo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál es la respuesta? Claro que tenemos derecho. Pablo dice, yo tengo derecho. Versículo número 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, quien es el apóstol Pedro, Pedro dice, todos ellos andan con sus esposas en el ministerio. ¿Ah? Versículo número 6. O solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar. Y aquí Pablo comienza a poner los puntos sobre las sillas. Mire cómo dice. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. El soldado recibe un salario. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Nadie. El pastor que está ahí cuidando sus ovejas, dice Pablo, a él está participando de esta bendición. Versículo número 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla. Esa es una parte de la ley, hermanos, en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Ahí Dios dice, cuando el buey esté trabajando, no le ponga bozal, deje lo que coma. Pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaren de vosotros lo material. Pablo dice, si les estamos dando lo más importante, ¿qué es lo justo? Bueno, que nos den lo material, que es lo menos importante. Versículo número 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, habían otros falsos apóstoles que explotaban a los de Corinto. ¿Cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Hermanos queridos, yo quiero decirles a ustedes que la palabra de Dios es clara. Y esto lo voy a decir yo, Manuel Puerto, en mi condición muy particular, doy gracias a Dios por la Iglesia Bíblica El Molino, porque ellos nos dan el sustento, nos dan un sostén y nos apoyan y estamos contentos. Nunca le hemos puesto precio a nuestro ministerio. Ellos nos han dado lo que hasta hoy la iglesia me ha dicho, esto es lo que usted va a ganar y eso es lo que yo gano. Y no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lo malo es que yo estaría aquí por amor al dinero. Eso sí sería vergonzoso. O estaría aquí por explotar la iglesia y eso no puede ser. Pero un salario digno, todos los siervos del Señor lo deben de tener. Mire lo que Pablo dice en Gálatas 6:6. A mí me gusta mucho lo que Pablo dice en este versículo. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6, versículo número 6. Aquí el apóstol Pablo, ya para concluir su carta, dice esto. Mira cómo dice, Gálatas 6:6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ya te diste cuenta? Dice, si tú eres enseñado en la palabra, hace partícipe de toda cosa buena al que te está instruyendo. Esto está diciendo es, apóyelo económicamente a esta persona. Apóyelo. Hermanos queridos, en el nombre del Señor yo les digo, den sus ofrendas a la iglesia. De sus tiempos. Mire, la iglesia tiene una cantidad de cosas que tenemos que cubrir mensualmente. Y todo esto se sostiene por el diezmo de todos nosotros, porque yo también doy mis diezmos al Señor. Entonces, ¿cuál es la actitud de los siervos de Dios hacia el dinero?
liberalidad, de servir al Señor por amor, no ser movidos ni motivados por el amor al dinero. Entonces, ven qué importante es esto, aún para nosotros los siervos de Dios. Y esto no está aquí, hermano, solo porque ahí quiso estar, no, está ahí porque es un peligro que yo y todos los que estamos en el ministerio podemos correr. Lo bueno es servir al Señor con gozo, con alegría, en una vida ecuánime, en una vida de contentamiento, en una vida de piedad, en una vida de servicio, en una vida modesta para la gloria de Dios. Si es que la Biblia habla mucho del dinero y esto se aplica a todos nosotros. Cuidémonos esto. Y solo quiero mencionar dos cosas más. ¿Qué otra cosa hablan las pastorales sobre el dinero? Bueno, algo muy importante es el sostén de nuestra familia. Cuando hablo de nuestra familia, hablo de tu familia. El dinero, hermano, debemos utilizarlo para sostener nuestra familia. Vaya conmigo a 1 Timoteo 5. Mire, 1 Timoteo capítulo 5. Y cuando hablo de nuestra familia, hermano, la palabra de Dios dice que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Y eso está en Filipenses capítulo 4. Dice, mi Dios suplirá, verso 19, para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, Dios no va a proveer para lujos. Dios promete proveer para nuestras necesidades. Y cuando nosotros recibimos nuestro salario, hermano, lo primero que nosotros debemos hacer es aprender a llenar las necesidades de nuestra familia. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 5. Mire lo que dice, desde el versículo número 1 en adelante. 1 Timoteo capítulo 5. Versículo número 3. Voy a leer de ahí. No tengo ya mucho tiempo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Mire cómo dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y voy a leer un poquito más abajo. Versículo número 7. Manda también estas cosas, que sean irreprensibles. Porque, versículo 8, si alguno no provee para los suyos y para mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice, provea para los suyos, hermano. Es algo que Dios nos manda. Dios no nos da el dinero a nosotros para andarlo botando, para estarlo metiendo en recargas, para estarlo metiendo en internet, para estarlo metiendo en cosas que a veces ni necesitamos. Hay gente que no tiene que comer, pero tiene buenos perfumes, pero se pinta el pelo, pero anda el pelo peinado y va a esos salones para que le arreglen el pelo y después no tiene que comer. Eso es pecado delante de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que el que no provee para los de su casa, el que no llena las necesidades de su hogar, la palabra de Dios dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Trabajemos con dignidad para llenar las necesidades de nuestra familia. Casa, alimento, educación. Establezcamos prioridades para gastar nuestro dinero. A veces no podremos, hermano. Para otras cosas, pues córtelas, ajuste su presupuesto, aprenda a gastar. Mira el versículo 16, 1 Timoteo 5, 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que la verdad son viudas. ¿Qué dice? Mantengamos a nuestra familia, padres, hijos, esposa, que todos podamos llenar nuestras necesidades básicas y fundamentales en el hogar. Deja de gastar el dinero en aquellas cosas que no son provechosas, que no son necesarias. Yo quedo asustado, hermano. Incluso creyentes comprando lotería
ahí viven metidos comprando loto. Eso no puede ser. Eso es pecado delante de Dios. Dios no te da el dinero para eso, mi hermano. Por tanto, invierte tu dinero en llenar las necesidades de tu familia. Y en cuarto lugar, otro punto que toca aquí en cuanto al dinero, el apóstol Pablo en las pastorales, es la ayuda a los necesitados. La ayuda a los necesitados. Hermanos, miremos Tito 3, por favor. Mire conmigo Tito capítulo 3. Dice la palabra del Señor así. Voy a leerte el versículo 13 y versículo 14. Dice así: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que no les falte nada. Estos eran predicadores itinerantes que tenían necesidades. Y Pablo le dice, llenen las necesidades de esta gente. Versículo número 14. Mira cómo dice el 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Cuando hay necesidad, especialmente en la iglesia del Señor, tenemos que ayudar al necesitado. Hay iglesias que tienen millones en el banco y hay hermanos que no tienen que comer, pero a la iglesia no le importa. Y eso es inhumano, eso es cruel. Eso es cruel. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice el apóstol Juan, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tenemos que aprender a compartir con el necesitado. Hermano, el ofrendar para los necesitados, y especialmente haciéndolo a través de la iglesia. Usted puede poner en un papelito, este dinero es para fulano, y la iglesia se lo va a entregar. Quiero decirte que nosotros tenemos un manejo de las finanzas de lo más santo que tú puedes pensar, hermano. Y nuestros libros están abiertos para todos. Debemos apoyar la iglesia, debemos apoyar la familia, debemos apoyar a los necesitados. La palabra de Dios lo enseña. Aprendamos a manejar el dinero. Hermano, el dinero es una bendición, pero puede convertirse en una maldición. Cuida tu corazón. Aprendamos a vivir con lo que Dios nos da. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por esta enseñanza maravillosa. Ayúdanos, Padre, a liberar nuestro corazón de toda carga, de avaricia, de codicia, de amor al dinero. Límpialo, Señor. Saca esa basura de ahí. Padre, la Biblia dice que la avaricia es idolatría, nos esclaviza y aún nos puede matar. Guarda nuestra vida de esto, Señor. Apártanos. Gracias por lo que tú nos das. Estamos contentos. Ayúdanos a estar agradecidos con lo que tenemos ya. A no querer más y más y más, Señor. A ser insaciables. Guárdanos, cuídanos. Padre, que podamos apoyar la obra tuya. Que podamos nosotros ofrendar y diezmar como tú quieres que lo hagamos. Que seamos generosos, como dice la Biblia, que cada uno dé como haya prosperado. Pero también, Padre, que podamos cumplir siendo responsables con llenar las necesidades fundamentales de nuestro hogar, apoyando todas las necesidades de nuestra casa, pero también que podamos ver al necesitado, a esos de la familia de la fe que están pasando pruebas, necesidades, crisis, que podamos ofrendar también para ellos. Bendice tu pueblo y ayúdanos a vivir como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Un abrazo. Que Dios les bendiga.